En Monterrey, al norte de México, se levantaba una mansión de mármol blanco con ventanales enormes que reflejaban la luz del sol como si fueran espejos. Detrás de esas paredes imponentes vivía Valeria de la Vega, hija única de uno de los empresarios más ricos del país. Todos en la ciudad conocían el apellido de su familia. Los de la Vega eran sinónimo de poder, contratos millonarios y una vida de lujos que pocos podían imaginar. Sin embargo, dentro de ese mundo dorado, Valeria cargaba un secreto que no podía ocultar ni con vestidos elegantes ni con joyas brillantes. Desde niña no podía mover los brazos. La historia que estás a punto de escuchar no es como las demás. Es una historia de dolor, de lucha y de un encuentro inesperado que lo cambió todo. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas narraciones llenas de emoción y esperanza. Valeria tenía 17 años. Su belleza era delicada, con cabello oscuro que caía como un río de seda hasta sus hombros, y unos ojos grandes, de un café profundo, que parecían contener preguntas sin respuesta. Pasaba la mayor parte del tiempo en la terraza de la mansión, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá de los cerros. Veía el tráfico interminable, los vendedores que corrían entre los coches ofreciendo chicles o flores, y la vida que bullía con un ritmo que ella solo podía observar desde lejos. Los doctores más prestigiosos de México habían intentado ayudarla. Había pasado por terapias dolorosas, ejercicios interminables, máquinas modernas que prometían milagros, pero nada había funcionado. Sus brazos permanecían inmóviles, recordándole a diario lo limitada que era. Mientras otras chicas de su edad salían de compras, bailaban en fiestas o abrazaban a sus amigos, ella tenía que conformarse con la compañía de institutrices, enfermeras y maestros particulares. «Hija, tienes que aprender a aceptar tu realidad», le decía con frecuencia su madre, Elena, mientras ajustaba la pulsera de oro que brillaba en su muñeca. «¿Y qué realidad es esa, mamá? ¿La de quedarme aquí, mirando cómo todos viven menos yo?», respondía Valeria con una mezcla de enojo y tristeza. Su padre, Ricardo de la Vega, era distinto. No hablaba mucho del tema. Pasaba la mayor parte del tiempo en sus oficinas o viajando por negocios. Cuando llegaba a casa, su atención estaba más en las llamadas que en su hija. Valeria lo admiraba, pero al mismo tiempo sentía un vacío inmenso cada vez que intentaba acercarse, y él, sin querer, la mantenía a distancia. A pesar de todo, Valeria no se consideraba débil. Había aprendido a leer con avidez, a conocer el mundo a través de libros de historia, música y poesía. Su cuarto estaba lleno de estantes con volúmenes que le permitían viajar a lugares donde sus brazos ya no eran un obstáculo. Sin embargo, en las noches, cuando la mansión se sumía en silencio, una soledad pesada caía sobre ella. Se preguntaba si alguna vez alguien sería capaz de verla más allá de su discapacidad, si podría tener un amigo verdadero que no buscara su apellido ni su riqueza. Los jardines de la casa estaban llenos de flores exóticas, traídas de diferentes partes del mundo. Pero esas flores, perfectas y cuidadas por jardineros, no le transmitían emoción alguna. Eran tan frías como la vida que llevaba, hermosas por fuera, vacías por dentro. Un presentimiento latía en su corazón, una especie de anhelo que no podía explicar. Algo le decía que la vida no siempre sería igual, que la rutina de terapias, cenas formales y silencios interminables algún día se rompería. Lo que Valeria no sabía era que esa transformación no vendría de médicos famosos ni de la fortuna de su padre. Vendría de la calle, de un gesto sencillo, de alguien que ni siquiera figuraba en el mapa de la élite regiomontana. Y todo comenzaría con una rosa. La vida de Valeria transcurría dentro de una rutina de lujos que para muchos resultaría un sueño, pero que para ella era una jaula dorada. La mansión donde vivía parecía un palacio, corredores interminables con alfombras persas, lámparas de cristal colgando del techo y cuadros de artistas famosos decorando las paredes. Cada rincón estaba impecable, como si nadie lo habitara realmente. Por las noches,
La casa se iluminaba con fiestas organizadas por su madre. Llegaban políticos, empresarios y socialites de Monterrey, todos vestidos con trajes impecables y vestidos brillantes. Valeria, obligada a aparecer en cada reunión, sonreía con cortesía mientras la gente la saludaba con frases vacías. «Qué bonita te ves, hija de Ricardo. Eres toda una señorita», le decían señoras perfumadas, dándole palmaditas suaves en los hombros que ella no podía devolver. «Gracias», respondía con voz baja, escondiendo su incomodidad. En medio del bullicio, Valeria se sentía invisible. Los adultos hablaban de negocios, de contratos millonarios con constructoras y de viajes a Europa. Nadie le preguntaba qué pensaba, qué soñaba o qué sentía. Su madre, Elena, se encargaba de guiarla entre los invitados como si fuera una pieza de exhibición más de la casa. «Mantén la cabeza en alto, sonríe. Recuerda que eres una de las de la Vega», le susurraba Elena en el oído, apretando suavemente su hombro, pero esa sonrisa forzada le costaba cada vez más. En los días comunes, Valeria estaba rodeada de institutrices, enfermeras y profesores particulares. Estudiaba materias de colegio desde casa, matemáticas, literatura, música. Sus profesores la trataban con respeto, pero mantenían cierta distancia, como si temieran acercarse demasiado. Con frecuencia, al terminar una lección, se quedaba sola mirando el techo, con la sensación de que nadie en su vida estaba allí porque realmente quisiera estar. El médico de la familia la visitaba 2 veces por semana. Revisaba sus músculos, tomaba notas y recomendaba terapias que ya habían demostrado no dar resultado. «Hemos avanzado un poco, señorita Valeria. Con paciencia tal vez logremos más movilidad», decía con tono mecánico, evitando mirar directamente a sus ojos. «Usted lo dice desde hace años, pero nada cambia», susurraba ella, cansada de escuchar las mismas palabras. Su madre tenía otra manera de lidiar con la situación. Para Elena, lo más importante era mantener las apariencias. Organizaba las fiestas con más esmero, mandaba a confeccionar vestidos elegantes y no permitía que nadie viera a Valeria como una joven limitada. «La gente no necesita saber lo que pasa en esta casa. Tú eres fuerte, eres perfecta», le repetía una y otra vez. «No soy perfecta, mamá». «Ni siquiera puedo abrazarte», respondía Valeria con un nudo en la garganta. Pero Elena desviaba la conversación, cambiaba de tema o simplemente se marchaba de la habitación. El único vínculo que Valeria intentaba mantener era con su padre. Lo admiraba profundamente, su capacidad para construir un imperio desde cero, su inteligencia para negociar y su seguridad al hablar. Sin embargo, Ricardo estaba siempre ocupado. Salía temprano en la mañana, regresaba tarde en la noche y casi nunca tenía tiempo para cenar con su familia. Cuando lograban compartir un momento juntos, las palabras eran pocas. «¿Cómo te fue en tus estudios hoy, hija?», preguntaba mientras revisaba correos en su celular. «Bien, papá. Leí sobre la historia de los mayas y...», comenzaba ella con entusiasmo. «Excelente, sigue así», y volvía a concentrarse en sus asuntos. Valeria sentía que lo perdía un poco más cada día. En medio de esa rutina opulenta pero vacía, su única compañía verdadera era la soledad. Cada mañana despertaba viendo las montañas a lo lejos y deseando tener la libertad de caminar por las calles sin que alguien la siguiera o la protegiera. Soñaba con reírse sin preocuparse por los comentarios de los demás, con tener una amiga de verdad, alguien con quien compartir secretos, no apariencias. La burbuja dorada en la que vivía brillaba hacia afuera, pero dentro estaba llena de silencio. Y aunque ella aún no lo sabía, esa burbuja pronto empezaría a resquebrajarse. Desde la terraza más alta de la mansión, Valeria solía observar el ir y venir de la ciudad. Monterrey vibraba con un ritmo que contrastaba con su encierro. Podía ver los coches atrapados en avenidas interminables, escuchar a lo lejos el claxon de los camiones y distinguir las voces de los vendedores ambulantes que ofrecían sus productos entre el calor sofocante del mediodía. El olor de tacos al pastor, tamales y el inconfundible aroma del maíz recién hecho se mezclaban en el aire,
recordándole una vida que no conocía, pero que anhelaba. Mientras tanto, ella permanecía inmóvil, atrapada en su propia jaula de cristal. Aquel muro invisible entre su mundo y el de los demás se hacía más pesado cada día. Desde pequeña había aprendido a aceptar las miradas de lástima, las sonrisas forzadas y los murmullos de quienes la veían como la hija enferma del millonario. Una tarde, cuando el sol teñía los cerros de un rojo ardiente, Valeria se dejó llevar por un pensamiento que la atormentaba constantemente. Cerró los ojos y se preguntó cómo sería sostener algo por sí misma, alzar los brazos al cielo, sentir el viento en sus dedos. Ese simple acto que para otros era natural, para ella era un sueño inalcanzable. «¿Por qué yo?», murmuró en voz baja, con los ojos humedecidos. El reflejo de su rostro en el cristal le devolvía la imagen de una joven hermosa, pero con una tristeza que ni el maquillaje ni los vestidos de gala podían ocultar. Se sentía prisionera no solo de su cuerpo, sino de un apellido que la obligaba a mostrarse siempre perfecta. Durante la cena de esa noche, en la larga mesa adornada con candelabros de plata, la tensión se hizo evidente. Su madre hablaba de un próximo evento en el club más exclusivo de la ciudad. «Valeria, debes acompañarnos. Estarán los hijos de los socios más importantes. Es necesario que la gente te vea, que sepa que eres parte de este círculo», dijo Elena, cortando con delicadeza un trozo de carne. «¿Y de qué sirve que me vean, mamá? Si me miran, solo recuerdan lo que no puedo hacer», respondió Valeria con voz firme. El silencio se apoderó de la mesa. Ricardo, su padre, apenas levantó la vista de los documentos que había llevado a la cena. Elena apretó los labios molesta. «No digas tonterías. No puedes hablar así de ti misma. Tienes que mostrar fuerza». «¿Fuerza?», Valeria rió con amargura. «¿Qué fuerza tengo si ni siquiera puedo mover los brazos?». La tensión quedó suspendida en el aire. Ricardo carraspeó como si quisiera intervenir, pero prefirió callar. Valeria sintió que ni siquiera él podía enfrentar la verdad. Esa noche, cuando volvió a su habitación, no pudo dormir. Miraba las luces lejanas de la ciudad y sentía un nudo en el pecho. No envidiaba la riqueza de quienes pasaban por las avenidas, sino la libertad de mover el cuerpo a voluntad, de elegir a dónde ir y con quién estar. Su mayor conflicto era saber que, a pesar de todo el dinero, de los doctores y los lujos, nadie podía darle lo que más deseaba: independencia. La frustración se convirtió en lágrimas silenciosas. Pensaba en las palabras de su madre, en el silencio de su padre, y en esa distancia insalvable que la mantenía aislada. Su corazón clamaba por una vida distinta, pero no veía cómo alcanzarla. Sin embargo, en lo más profundo de sí misma, un anhelo persistía. El deseo de ser vista no como la hija del millonario, ni como la niña inválida, sino como Valeria, una joven con sueños y emociones. Ese anhelo comenzaba a arder con más fuerza cada día, aunque aún no sabía hacia dónde la llevaría. Mientras Valeria vivía atrapada en su mundo de mármol y silencios, al otro lado de la ciudad, entre las calles bulliciosas de Monterrey, la vida era muy distinta. En los mercados populares, donde los colores y aromas parecían mezclarse en un torbellino constante, un niño de 13 años llamado Mateo Ramírez recorría las aceras con un ramo de rosas en la mano. Su ropa estaba gastada, la camiseta deslavada y los tenis con las suelas casi desprendidas. Sin embargo, en sus ojos brillaba una determinación que no se apagaba. Cada mañana salía temprano con las flores envueltas en papel de periódico, compradas al mayoreo en el mercado de abastos. Sabía que esas rosas no eran solo flores, eran la esperanza de llevar comida a su casa, medicinas para su madre enferma y cuadernos para sus 2 hermanitos pequeños. El mercado era un espectáculo en sí mismo. Los puestos de fruta desbordaban mangos, guayabas y sandías abiertas en rebanadas brillantes bajo el sol. Los vendedores de tacos gritaban sus ofertas, mientras el humo de la carne asada se mezclaba con el olor de los elotes hervidos. Entre todo ese ruido, la voz de Mateo se alzaba tímida pero insistente. «Rosas frescas.
¿Quiere llevar una para su esposa?, decía a un hombre que pasaba apurado. Lleve una rosa, señora. Le va a gustar, está recién cortada. Intentaba convencer a otra transeúnte. A veces lograba vender, pero la mayoría de las veces lo ignoraban. Algunos ni siquiera volteaban a verlo, otros lo miraban con desconfianza, como si su sola presencia incomodara. Había aprendido a soportar esos gestos con paciencia, pero cada rechazo dolía. Lo que más lo desesperaba eran los policías que lo echaban de las esquinas más transitadas. «Aquí no puedes estar, chamaco. Vete antes de que te lleve la patrulla», le advirtió uno de ellos una tarde. «Solo estoy vendiendo flores, señor», respondió Mateo con respeto, pero con la voz quebrada. «No me importa, muévete». Con el corazón encogido, caminaba hacia otra calle, sabiendo que perder un buen lugar significaba menos ventas y menos dinero para su familia. A pesar de las dificultades, Mateo nunca se rendía. Al regresar a su casa, una construcción sencilla de paredes desconchadas en un barrio popular, lo esperaba su madre, Lucía, con una sonrisa débil pero cálida. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntaba sentada en una silla de madera, con un pañuelo en la cabeza para cubrir el cansancio de su enfermedad. «Vendí algunas flores, mamá. Mañana me irá mejor», contestaba él, aunque por dentro supiera que había ganado muy poco. Sus hermanitos, Sofía y Diego, corrían hacia él emocionados, abrazándolo por la cintura. «¿Trajiste pan?», preguntaba Diego con ilusión. «Sí, claro». Mateo sacaba una bolsa con conchas dulces y veía la alegría iluminar sus rostros. Ese momento de ternura le recordaba por qué hacía todo lo que hacía. Cada rosa vendida era un paso más para mantener a su familia unida. A veces soñaba con estudiar. Le gustaba leer los libros usados que encontraba en mercados de segunda mano. Imaginaba un futuro distinto, pero cada amanecer lo devolvía a la realidad, la necesidad de trabajar y resistir. En el fondo, Mateo no sentía vergüenza de su vida, aunque sabía que era dura. Había aprendido a valorar lo poco, a encontrar belleza en las cosas simples. El olor de las tortillas recién hechas, la música norteña que sonaba en las calles, la sonrisa de un cliente que le compraba una flor sin regatear. Todo eso le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, en su interior también existía un anhelo. Soñaba con que alguien lo mirara más allá de las rosas, que reconociera el esfuerzo detrás de cada paso que daba. No imaginaba que su camino, marcado por la lucha diaria, estaba a punto de cruzarse con el de alguien que vivía en un mundo totalmente opuesto al suyo, y en ese cruce, su vida cambiaría para siempre. Una tarde calurosa en Monterrey, el aire vibraba con el zumbido de los coches y el pregón de los vendedores. Mateo, cansado de caminar bajo el sol con su ramo de rosas, decidió probar suerte en una avenida cercana a las casas lujosas. Pensaba que, tal vez, alguien con dinero podría comprarle una flor sin regatear. El destino lo llevó hasta las rejas de la mansión de los de la Vega. Ahí vio entrar un coche negro y sin pensarlo corrió hacia el chofer, levantando una rosa en alto. «Señor, ¿no le gustaría llevar una para su esposa? Están frescas, mire nada más», dijo con voz esperanzada. El chofer, un hombre serio de bigote bien cuidado, lo observó con fastidio. «Aquí no vendas, chamaco. Muévete antes de que llamen a seguridad», respondió seco. Mateo bajó la mirada, pero antes de retirarse algo llamó su atención. Tras los ventanales de la mansión, una figura lo observaba con curiosidad. Eran los ojos de Valeria, grandes y atentos, que seguían cada movimiento del muchacho. Ella había pasado la tarde aburrida, repasando libros de historia que ya conocía de memoria. Ver a ese niño con la ropa desgastada, pero con la frente en alto, despertó en ella una curiosidad inesperada. No parecía pedir limosna, sino ofrecer con dignidad lo poco que tenía. De pronto, y sin comprender bien por qué, Valeria hizo un gesto con la cabeza al chofer, como indicando que lo dejara acercarse. El hombre, sorprendido, se tensó. «Señorita, no es buena idea», comenzó a decir. «Déjalo pasar», ordenó Valeria con voz firme. El chofer dudó, pero no pudo contradecirla.
Mateo avanzó con cautela, atravesando las rejas hasta quedar frente a la entrada principal. Su corazón latía con fuerza. Nunca había estado tan cerca de una casa tan grande, tan impecable. Sentía que cada paso que daba ensuciaba el suelo de mármol. Valeria lo miraba fijamente, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle. El cabello desordenado, las manos curtidas, el brillo honesto en sus ojos. Mateo, por su parte, se quedó sin palabras. No era común que alguien como ella lo mirara así, con genuino interés. «¿Cómo te llamas?», preguntó Valeria, rompiendo el silencio. «Mateo Ramírez», respondió nervioso, apretando el ramo de rosas entre sus dedos. «¿Y por qué vendes flores?». «Porque con eso ayudo a mi mamá y a mis hermanos. Es lo que tengo, señorita». Sus palabras, simples pero llenas de verdad, resonaron en Valeria como un eco profundo. Estaba acostumbrada a escuchar excusas, adornos, frases ensayadas. Aquel niño hablaba con una honestidad que desarmaba cualquier barrera. Por un instante, no supo qué decir. El silencio se hizo incómodo. Mateo, pensando que había cometido un error, buscó una salida digna. «No quiero molestarla. Perdón por entrar aquí». Se giró para marcharse con la cabeza baja. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Antes de dar el primer paso para irse, Mateo tomó una de las rosas más bonitas del ramo y la extendió hacia Valeria. «Tome, señorita. Es para usted. No le voy a cobrar nada». Valeria lo miró, sorprendida. Nadie, jamás, le había regalado algo sin esperar nada a cambio. Sus ojos se humedecieron. Recibió la rosa con torpeza, apoyándola sobre sus piernas, y sintió que aquel gesto sencillo era más valioso que todos los regalos costosos que alguna vez había recibido. Mateo sonrió tímidamente, como si aquella entrega fuera un pacto silencioso entre ellos. Luego dio media vuelta y se marchó por donde había entrado, perdiéndose entre las sombras de la calle. Valeria se quedó con la rosa en el regazo, oliendo su fragancia intensa. En ese instante supo que algo en su vida acababa de cambiar, aunque todavía no entendía cómo ni por qué. Valeria no soltó la rosa durante toda la tarde. La colocó en un florero de cristal en su recámara, entre decenas de flores exóticas que su madre había mandado traer de diferentes países. Sin embargo, ninguna de esas flores la conmovía como aquella rosa sencilla, entregada con manos cansadas y un gesto desinteresado. Esa noche, mientras la mansión se sumía en silencio, Valeria se quedó despierta, observando los pétalos rojos que parecían arder bajo la tenue luz de la lámpara. Recordaba los ojos de Mateo, su voz firme a pesar de la timidez, y el modo en que había ofrecido aquella flor sin esperar nada a cambio. «¿Por qué lo hizo?», pensaba. «Ni siquiera me conoce». Las horas pasaron lentas. Por primera vez en mucho tiempo, la joven sentía que alguien la había visto de verdad. No como la hija del millonario, ni como la niña inválida, sino como una persona. Aquella sensación despertaba en ella una mezcla de esperanza y confusión. Al día siguiente, durante el desayuno, trató de ocultar su emoción. Ricardo hojeaba el periódico, concentrado en los titulares de economía. Elena daba órdenes a la servidumbre sobre los preparativos de una cena. Valeria, en silencio, mantenía la rosa cerca de sí, como si fuera un secreto demasiado valioso para compartirlo. «Valeria, ¿qué haces con esa flor?», preguntó su madre al notar el detalle inusual en la mesa. «Nada. Me la dieron ayer», respondió evasiva. «¿Quién?». «Un muchacho». Elena arqueó las cejas con desaprobación inmediata. «¿Un muchacho? ¿De dónde?». «De la calle. Vendía rosas». El silencio cayó de golpe. Ricardo levantó la vista del periódico, intrigado. Elena dejó el tenedor a un lado, molesta. «Valeria, no vuelvas a hablar con gente así. No sabes sus intenciones. Esa gente solo busca aprovecharse». «No buscó nada. Me la regaló», replicó Valeria, aferrándose a la idea de que aquel gesto había sido puro y sincero. «Justamente», intervino Ricardo con voz grave,
Nadie regala nada sin motivo. Ten cuidado, hija. Valeria bajó la mirada, pero dentro de sí se encendió una chispa de rebeldía. Estaba cansada de que todos creyeran que podían decidir qué era bueno o malo para ella. Esa rosa había significado más que todos los regalos costosos que llenaban su vida. Durante los días siguientes, la joven regresaba constantemente al florero, observando cómo la rosa iba abriéndose poco a poco. Cada pétalo parecía recordarle que allá afuera existía un mundo distinto, un mundo que la esperaba más allá de las rejas de su mansión. En su corazón empezó a crecer una necesidad urgente, la de volver a verlo. Quería hablar con Mateo otra vez, escuchar su voz sin adornos, descubrir qué lo llevaba a sonreír en medio de tantas dificultades. Esa inquietud no la dejaba en paz. Mientras sus institutrices la obligaban a repasar lecciones de literatura, ella pensaba en el mercado, en el bullicio de la ciudad, en el aroma de la comida callejera que alguna vez había alcanzado a percibir desde la ventana. Mientras su madre la medía para un vestido nuevo, su mente vagaba hacia aquella sonrisa tímida que había encendido algo en su interior. Una noche, sola en su habitación, se atrevió a hablarle en voz baja a la rosa como si pudiera escucharla. «Quiero volver a verlo. No sé cómo, pero lo haré». Ese murmullo fue el primer paso de una decisión que pronto desafiaría las reglas de su familia. La burbuja que la había encerrado durante tantos años empezaba a mostrar una grieta. Y por esa grieta se filtraba una luz nueva que la empujaba hacia lo desconocido. El aroma de la rosa aún llenaba la recámara de Valeria cuando Elena, su madre, decidió entrar sin anunciarse. Caminó con pasos firmes hasta el escritorio donde la flor descansaba en un vaso de cristal. La tomó con 2 dedos, como si se tratara de algo indebido, y la observó con una mezcla de disgusto y desconfianza. «¿Todavía conservas esto?», preguntó con tono helado. Valeria la miró desde la cama conteniendo la respiración. «Sí, ¿por qué no habría de hacerlo? Porque no sabes quién la trajo. Un desconocido, un vendedor ambulante. No me parece correcto que aceptes regalos de esa gente», sentenció Elena, dejando la rosa sobre la mesa con un golpe seco. Las palabras le calaron a Valeria como un dardo. No era la primera vez que escuchaba a su madre hablar así, pero ahora dolía más. Aquella flor no era un simple objeto, era un símbolo, el recuerdo de un instante genuino que la había hecho sentir viva. «No es esa gente, mamá. Es un niño que trabaja vendiendo rosas. No me pidió nada, solo me la regaló», respondió con firmeza. Elena frunció el ceño, como si la respuesta fuera una ofensa. «¿Y tú le creíste? Valeria, el mundo no funciona así. Nadie da algo sin esperar algo a cambio. No quiero que vuelvas a hablar con él, ¿entendido?». La joven sintió un nudo en la garganta. «No es justo. Tú no lo conoces». «No necesito conocerlo», interrumpió Elena. «Basta con saber de dónde viene. No quiero que lo vuelvas a ver. Esa será la última vez que un extraño ponga un pie en esta casa». El silencio se apoderó de la habitación. Valeria desvió la mirada hacia la rosa, que ahora parecía más frágil que nunca, como si compartiera su tristeza. Por dentro, una mezcla de enojo y tristeza hervía. «Tú no entiendes», susurró. «Entiendo perfectamente». Elena se cruzó de brazos con voz tajante. «Eres mi hija, y mientras vivas bajo este techo, obedecerás». La puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Valeria quedó sola, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a soltar. Quería gritar, reclamar, exigir ser escuchada, pero estaba cansada de que sus palabras fueran desechadas como caprichos de una niña. Tomó aire, respirando hondo, y miró de nuevo la rosa. Por primera vez no se sintió débil. Sintió rabia. Una rabia silenciosa que empezaba a transformarse en decisión. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, el tema volvió a surgir. Ricardo estaba distraído con su celular, pero Elena insistió en hacer pública su postura. «Ricardo, debes hablar con tu hija». Aceptó una flor de un desconocido, un vendedor callejero. El padre levantó la vista, sorprendido. «¿Es cierto, Valeria?».
Sí, papá. Y no tiene nada de malo, respondió ella con serenidad, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. Hija, Ricardo suspiró intentando mantener la calma. Entiende que tu madre solo quiere protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De una rosa?, replicó ella con una chispa de desafío en la voz. Elena golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. De gente que no pertenece a nuestro mundo. Valeria la miró directamente, por primera vez sin bajar la cabeza. ¿Y qué tiene de malo pertenecer a otro mundo, mamá? ¿Acaso el nuestro es tan perfecto? La tensión se volvió insoportable. Ricardo se aclaró la garganta, evitando que la discusión escalara, y volvió a su celular. Pero Valeria sabía que esa batalla no había terminado. Esa noche se prometió a sí misma que no obedecería esa orden injusta. Podían encerrar su cuerpo en aquella mansión, pero no podían encadenar su voluntad. En el fondo, algo la impulsaba a querer saber más de aquel muchacho y de la vida que existía más allá de los muros que la rodeaban. Y en su corazón la decisión ya estaba tomada. El calor del verano caía implacable sobre Monterrey. Desde la ventana de su recámara, Valeria observaba el horizonte con ansiedad. La orden de su madre seguía retumbando en su cabeza. No vuelvas a verlo. Pero cuanto más pensaba en esa prohibición, más fuerte crecía en su interior el deseo de reencontrarse con el niño de la rosa. Decidió actuar. Una mañana, mientras Elena estaba ocupada con los preparativos de una reunión social y Ricardo había salido temprano a sus negocios, Valeria pidió a Julián, el chofer de confianza de la familia, que la llevara a dar un paseo. Julián la conocía desde pequeña y siempre había mostrado un cariño discreto hacia ella. «¿A dónde quiere ir, señorita?», preguntó, sorprendido por la petición. Valeria respiró hondo antes de responder. «Al mercado Juárez». Julián la miró por el retrovisor, confundido. «¿Al mercado? ¿Estás segura?» «Sí, Julián, y necesito que esto quede entre nosotros», dijo con voz firme, clavando la mirada en sus ojos. El hombre dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, no le diré nada a su madre». El trayecto fue corto, pero para Valeria se sintió como un salto hacia lo desconocido. Cuando bajó del coche y se adentró en el mercado, sus sentidos se desbordaron. El olor a carne asada, las tortillas recién hechas, los gritos de los vendedores y la música norteña que salía de las bocinas viejas creaban un ambiente vibrante, muy distinto al silencio solemne de la mansión. Sus ojos buscaban entre la multitud hasta que lo vio. Allí estaba Mateo, con su ramo de rosas, caminando entre la gente con paso ligero. El corazón de Valeria latió con fuerza. «¡Mateo!», lo llamó con timidez. El niño giró la cabeza, sorprendido al verla. Se acercó de inmediato con la sonrisa iluminándole el rostro. «Señorita», no pensé volver a verla. Valeria no pudo evitar sonreír también. «Yo tampoco, pero necesitaba hablar contigo». Mateo bajó la mirada, nervioso. Creí que su familia no quería que se acercara a mí. No les importa lo que yo siento. Pero yo... Se detuvo un instante, buscando las palabras correctas. «Yo quiero conocerte». El muchacho la miró con seriedad, como si evaluara si podía confiar en ella. Finalmente asintió. «Entonces camine conmigo». Comenzaron a recorrer el mercado juntos. Mateo le contaba cómo cada día debía vender suficientes flores para poder comprar medicinas para su madre, que llevaba meses enferma, y también para alimentar a sus hermanos. Hablaba sin quejarse, con una madurez que sorprendía a Valeria. «¿Y nunca piensas en ti, en lo que quieres?», preguntó ella intrigada. Mateo sonrió con cierta tristeza. «Lo que quiero no importa si mi familia no está bien. Ellos son lo primero. Si yo no trabajo, ¿quién lo hará?». Aquellas palabras golpearon a Valeria en lo más profundo. Ella, que lo tenía todo y aún así se sentía vacía, descubría en él una fuerza que nunca había visto. «Eres más fuerte de lo que crees, Mateo», dijo con los ojos brillantes. Él la miró sorprendido. «No lo sé. A veces solo hago lo que me toca». Valeria suspiró.
Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Durante ese paseo Mateo también quiso saber de ella. Escuchaba atento cómo Valeria le hablaba de los libros que leía, de la música que llenaba su habitación y de cómo soñaba con conocer el mundo más allá de las paredes de su casa. La conversación fluía con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Entre el bullicio del mercado, dos mundos completamente opuestos se encontraron en un terreno común: la sinceridad. Cuando se despidieron, Valeria llevaba de nuevo una rosa entre sus manos, pero esta vez no solo como un regalo. Era una promesa silenciosa de que volverían a verse. Y en lo más profundo de su corazón ya no quedaba duda. Aquel reencuentro no sería el último. Los días siguientes se llenaron de encuentros secretos entre Valeria y Mateo. Julián, el chofer, se convirtió en cómplice silencioso de la joven, llevándola al mercado bajo la excusa de dar paseos que nadie cuestionaba demasiado. Para Valeria, cada visita era un respiro de aire fresco, una ruptura con la rutina asfixiante de la mansión. Con cada conversación, la distancia entre sus mundos parecía encogerse. Mateo le mostraba lo que para él era lo más normal: las calles llenas de vida, el aroma irresistible de los tacos al carbón, las voces que se mezclaban en una sinfonía caótica de regateos y risas. «Mire, señorita», decía él señalando un puesto donde una mujer servía aguas frescas de horchata y jamaica. «Con 5 pesos aquí uno se refresca mejor que en cualquier restaurante elegante». Valeria probó un sorbo de horchata y sus ojos se iluminaron. «Es deliciosa. Nada que ver con las bebidas frías que sirven en casa». Mateo sonrió, complacido. «Le dije que la vida simple tiene su encanto». Valeria comenzó a descubrir placeres que antes le eran ajenos: el sabor picante de unas papas con chile, el calor humano de los saludos sinceros, la música de un acordeón callejero que sonaba sin importar si alguien escuchaba o no. Por su parte, ella también compartía con Mateo su propio mundo. Le hablaba de los libros que leía con pasión, de poemas que recitaba de memoria, de melodías clásicas que tocaban los pianistas en conciertos a los que asistía obligada. «Nunca había escuchado algo así», dijo Mateo, después de que ella le narrara la historia detrás de una sinfonía de Beethoven. «La música clásica te lleva a lugares donde no necesitas moverte físicamente». «Yo cierro los ojos y siento que viajo», respondió Valeria con una sonrisa melancólica. Mateo la escuchaba fascinado, como si ella le abriera puertas a un universo desconocido. «Entonces algún día me tiene que enseñar a escucharla de esa manera». «Y tú me tienes que enseñar a ver la vida como tú la ves», contestó ella con una chispa de complicidad. La relación entre ambos crecía, alimentada por la curiosidad y el respeto mutuo. Valeria admiraba la resiliencia de Mateo, su capacidad de encontrar alegría en medio de tantas dificultades. Mateo, en cambio, veía en ella una sensibilidad que pocas veces había conocido, una forma de mirar el mundo que lo hacía sentirse importante, visto y escuchado. En uno de sus paseos, mientras caminaban por una calle llena de murales pintados por jóvenes artistas, Valeria se detuvo a contemplar un dibujo de un niño sosteniendo un ramo de flores bajo la lluvia. «Se parece a ti», dijo con ternura. Mateo rió, sorprendido. «¿A mí? Ese niño se ve más triste de lo que soy». «No lo creo. Yo veo esperanza en sus ojos». «Igual que en los tuyos», respondió ella mirándolo con sinceridad. Ese comentario lo dejó sin palabras. Nadie le había hablado así antes. En su pecho, un calor extraño comenzó a crecer, aunque no se atrevió a nombrarlo. Cada despedida era más difícil que la anterior. Valeria regresaba a la mansión con el corazón lleno de nuevas emociones, y Mateo volvía a su casa con la certeza de que aquel vínculo le daba fuerzas para enfrentar sus días. Sin embargo, ambos sabían, aunque sin decirlo, que la diferencia entre sus mundos no desaparecería fácilmente. Cada paso juntos era una osadía, un desafío silencioso a las reglas que los rodeaban. Y esa osadía, tarde o temprano, iba a despertar consecuencias. El verano en Monterrey comenzaba a desvanecerse,
Pero el calor de la ciudad seguía implacable. Valeria se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia las montañas que delineaban el horizonte. Pensaba en los últimos días, en sus paseos al mercado, en las risas compartidas con Mateo, en las historias que él le contaba sobre su vida en las calles. Sin embargo, su corazón estaba inquieto. Sabía que el tiempo para ocultar su amistad con él se agotaba. Aunque se sentía más viva que nunca, la idea de que su familia descubriera lo que estaba haciendo la llenaba de ansiedad. Una tarde, cuando Ricardo regresó a casa temprano, Valeria escuchó las voces de su padre y su madre en el salón. Algo en el tono de su padre la alertó. Se acercó sigilosamente a la puerta de la sala y escuchó. «No sé por qué Valeria sigue haciendo esto. Es peligroso», decía Ricardo, su voz grave y autoritaria. «Ya lo sé, pero ¿qué podemos hacer? Es la hija de un millonario. No puede estar asociándose con gente de esa calaña», respondió Elena molesta. Valeria sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. En su mente, las palabras de su madre resonaron como un golpe cruel. Gente de esa calaña. ¿Así veía ella a Mateo? Lo que más me preocupa es que se esté metiendo en problemas con el chico ese, el que vende flores. «Lo he visto merodeando cerca de la casa», dijo Ricardo con tono preocupante. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón latía con fuerza. Temía que en cualquier momento los dos decidieran hacer algo para impedirle verlo. Unos días después, su peor pesadilla se hizo realidad. Mientras Valeria regresaba a la mansión tras una de sus visitas secretas al mercado, encontró a su padre esperando en la entrada. La expresión de su rostro no dejaba lugar a dudas. «Valeria, tenemos que hablar», dijo Ricardo con voz firme. «¿De qué, papá?», respondió ella, intentando esconder el nerviosismo que sentía. «No quiero que vuelvas a ver a ese chico. Ya le pedí a tu madre que hablara con él, pero parece que no te importa lo que pensamos». Valeria sintió una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que su padre, al igual que su madre, estuviera imponiendo un veto sobre alguien que ni siquiera conocían de verdad. «No es justo, papá. Mateo no me ha hecho daño. Es solo un niño que vende flores. No entiendo por qué te molesta tanto». Ricardo frunció el ceño acercándose a ella. «Lo que pasa es que tú no entiendes cómo funciona el mundo, Valeria. Los de la Vega no se mezclan con esas personas. ¿Me oyes? No es el lugar para ti». Las palabras de su padre se clavaron como dagas en su corazón. Le costaba aceptar que su propia familia la veía como algo ajeno al resto de la gente, como si su valor dependiera únicamente de su apellido y riqueza. «Tú no sabes lo que él hace por su familia, papá. No entiendes nada de su vida», respondió ella, con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «No me hagas discutir más sobre esto, Valeria. Esta es la última vez que te lo digo. No lo veas más». El peso de sus palabras colapsó sobre ella. Valeria dio un paso atrás, tratando de mantener la calma, pero por dentro sentía que todo se derrumbaba. ¿Cómo podía su familia ser tan ciega? ¿Cómo podía amar a alguien que la veía como un trozo de metal en una caja fuerte? La noche se hizo pesada. Valeria no pudo dormir. El rostro de Mateo, su sonrisa tímida, las historias de su vida, todo giraba en su cabeza. La decisión de su padre la había dejado devastada. No quería perderlo, no quería dejarlo ir. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapada entre dos mundos, el suyo, hecho de cristal y lujo, y el de Mateo, uno de lucha y esperanza. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión. Sabía que no podría vivir con la culpa de haberlo dejado atrás. No importaba lo que su familia pensara, ella no era solo la hija de un millonario. Tenía derecho a vivir su vida. Salió al jardín, respiró profundo y con la rosa que Mateo le había regalado en la mano, decidió que haría todo lo posible por mantener esa amistad, pero también sabía que las consecuencias serían inevitables. El verano comenzó a despedirse de Monterrey, y con él llegaron las primeras lluvias que refrescaron el aire caliente de la ciudad.
Valeria sentía que su vida empezaba a pesar más de lo que podía soportar. La constante presión de su familia, la distancia que ahora sentía con ellos y, sobre todo, la lucha interna de ocultar su amistad con Mateo, la habían dejado exhausta. Pero a pesar de todo, no podía dejar de pensar en él, en sus palabras, en sus ojos. Un día, mientras estaba sentada en el jardín de la mansión, observando la tormenta que azotaba las calles, su mente se desvió hacia el mercado. Pensó en lo que había aprendido de Mateo sobre la vida cotidiana, sobre cómo un niño tan joven podía ser tan responsable y tan lleno de esperanza. Sin embargo, ese día algo distinto la inquietaba. En el fondo sentía que algo no iba bien. A la mañana siguiente, Julián llegó a su habitación con una expresión grave. Valeria levantó la mirada de su libro y notó de inmediato que algo no andaba bien. «Señorita, hay algo que debe saber», dijo Julián con voz cautelosa. Valeria dejó el libro a un lado y lo miró expectante. «¿Qué sucede?» «¿Qué es sobre el niño, Mateo? Me encontré con él en el mercado esta mañana. Su madre está muy enferma. Dice que está en cama desde hace días y no tiene dinero para los medicamentos», informó Julián, frunciendo el ceño. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. No podía creerlo. Mateo, siempre tan fuerte, tan optimista, ahora enfrentaba una tragedia en su hogar, una batalla que no podía librar solo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó ella, de inmediato sin pensarlo. Julián la miró con comprensión, sabiendo que la situación le afectaba profundamente. «Lo que pueda, señorita, pero lo más importante ahora es que Mateo no tiene los recursos. Está buscando cómo pagar la medicina, pero no tiene suficiente». Valeria sintió una necesidad urgente de hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados, no cuando alguien a quien empezaba a querer profundamente estaba sufriendo. De inmediato, se levantó y fue a su cuarto, donde buscó en su escritorio una de las cartas que su padre le había dejado. Era una carta que hablaba de su herencia y de su futuro, un futuro que en ese momento le parecía vacío y distante. Puso la carta en su bolso y se dirigió rápidamente a la salida. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, un nudo en el estómago le recordó que cualquier movimiento en falso podría ser descubierto. No le importaba. Estaba decidida a ayudar a Mateo y por primera vez iba a actuar por su cuenta, sin la aprobación de su familia. Julián la esperaba junto al coche, dispuesto a llevarla donde ella decidiera. «¿A dónde vamos, señorita?» «Llévame al mercado, al lugar donde trabaja Mateo. Necesito verlo», respondió Valeria con determinación en su voz. El trayecto hasta el mercado fue rápido, pero para Valeria cada segundo parecía durar una eternidad. Sus pensamientos no dejaban de volar hacia la imagen de Mateo, preocupado y angustiado por la salud de su madre. Se imaginaba cómo, entre las calles caóticas de Monterrey, él debía sentirse solo, sin poder hacer nada. Al llegar, Valeria no tuvo que buscar mucho. Mateo estaba cerca, con su ramo de flores en la mano, pero su rostro ya no era el mismo. Sus ojos mostraban el cansancio de noches sin dormir, la preocupación de un hijo que veía a su madre deteriorarse sin poder hacer nada. Cuando lo vio, Valeria se acercó rápidamente. «Mateo», dijo, su voz llena de suavidad. Él la miró, confundido, y luego su expresión se suavizó al reconocerla. «Señorita Valeria, ¿qué hace aquí? No quiero que se acerque, no quiero que vea. Escucha, sé lo que está pasando. Tu madre necesita ayuda, y yo voy a dártela», dijo, sacando de su bolso el dinero que había tomado de la carta de su padre. Mateo la miró con incredulidad. «No, no puedo aceptar eso. No puedo que me ayudes así. Es demasiado». Valeria no lo escuchó. Colocó el dinero en su mano, firme y decidida. «Lo tomarás, Mateo. Tu madre va a recibir los cuidados que necesita. No me importa lo que piense tu orgullo. Esto lo hacemos por ella». Mateo permaneció en silencio por unos segundos. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero fue una lágrima de gratitud, no de vergüenza. «Gracias, Valeria. No sé cómo agradecerte». Valeria le sonrió. «No hace falta. Solo cuida de ella y que se recupere.
En ese momento los dos entendieron que su amistad había traspasado la barrera de lo imposible. Aquel gesto de Valeria no solo había sido una ayuda económica, sino una señal de que estaba dispuesta a cambiar las reglas que le habían sido impuestas. Pero ese acto de bondad también marcaría el comienzo de un conflicto con su familia, algo que, sin duda, vendría. Pero eso, en ese momento, no importaba. La mañana siguiente a la entrega de dinero para la madre de Mateo, Valeria despertó con una sensación extraña. Aunque había hecho lo correcto, algo en su interior le decía que las consecuencias de sus acciones ya estaban por llegar. A lo lejos, escuchaba el bullicio de la ciudad, pero su mente no lograba concentrarse. Se sentó en el borde de la cama, observando la rosa que Mateo le había regalado, ahora un poco marchita, pero aún con vida. El gesto de entregar el dinero a Mateo había sido impulsivo pero profundo. Sabía que su familia jamás aprobaría su intervención, pero también sentía que había hecho lo que debía. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que alguien sufría sin poder hacer nada. Se levantó y se acercó al espejo. Las mismas paredes de mármol, los mismos muebles de lujo, pero algo había cambiado. Ya no veía ese reflejo como antes. El rostro de Valeria era el mismo, pero su mirada tenía una nueva determinación, una que no estaba dispuesta a esconder más. Esa tarde, su padre llegó temprano de la oficina. Valeria, que había estado evitando la confrontación, sabía que ese momento había llegado. No podía seguir viviendo en silencio, no cuando sus actos ya la estaban marcando como una persona diferente. Al entrar a la mansión, Ricardo la encontró en el salón, con la rosa en la mano. Cuando la vio, su expresión cambió de inmediato, como si hubiera presentido lo que venía. «Valeria, tenemos que hablar», dijo Ricardo sin rodeos. Valeria lo miró fijamente. Sabía que no había vuelta atrás. Su padre nunca aceptaría lo que había hecho. «Sí, papá, quiero hablar contigo». Sus palabras fueron firmes, aunque su corazón latía con rapidez. Ricardo la miró en silencio, cruzando los brazos. Sabía que algo había cambiado en ella, algo que no podía ignorar. «¿Qué has hecho, Valeria? ¿Qué significa esto?», dijo, señalando la rosa que aún tenía en la mano. Ella respiró hondo. «He ayudado a Mateo. Su madre está enferma y no tiene dinero para pagar la medicina. Yo le di lo que necesitaba». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? No puedes meterte en esas cosas, Valeria. ¿De verdad crees que ese niño es alguien con quien debes involucrarte? No lo elegí, papá. Yo simplemente lo vi. Y cuando lo vi, vi a una persona con más valor que todos los hombres en este salón». La voz de Valeria se fortaleció con cada palabra. «No sé si me entiendes, pero yo no puedo quedarme quieta sabiendo que alguien necesita ayuda y yo puedo dársela». Ricardo se acercó, su rostro más severo que nunca. «Valeria, ya basta. Este tipo de acciones no son aceptables. Tú eres parte de una familia que tiene una imagen que mantener, y con todo el respeto, lo que estás haciendo arriesga nuestra reputación». «¿Reputación?», Valeria lo interrumpió, su voz cargada de frustración. «¿Eso es lo que más te preocupa? No me importa nuestra reputación, papá. Me importa lo que es justo. Y lo que hice fue justo. Mateo es justo». Ricardo la miró con furia. «No puedes seguir así. Esto tiene que detenerse». Su tono era autoritario, como si estuviera dando una orden definitiva. Valeria, sintiendo por primera vez que su voz podía ser tan poderosa como la de su padre, se adelantó y lo miró de frente. «No voy a detenerme. No voy a esconderme más detrás de nuestras riquezas. Yo soy Valeria, y tengo el derecho de decidir por mí misma lo que está bien». Las palabras de Valeria quedaron suspendidas en el aire, desafiando todo lo que su familia había creído hasta ahora. Por un segundo se hizo el silencio. Ricardo no sabía cómo responder. La hija que él había criado para que fuera una figura de perfección y control ya no se alineaba con lo que él esperaba de ella. Y en ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar, aunque no quería admitirlo. Valeria, consciente de que esta confrontación era solo el comienzo, dio un paso atrás,
sosteniendo con fuerza la rosa en su mano. «Haré lo que crea correcto, papá. Y sé que eso será difícil de aceptar, pero no voy a pedir perdón por ello». En ese momento, algo de incertidumbre se reflejó en los ojos de Ricardo. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero había algo en la postura de Valeria que lo hacía dudar de su propio juicio. Esta confrontación era solo el inicio, y aunque él no lo supiera aún, lo que estaba por venir cambiaría la dinámica entre ellos de maneras que ni él imaginaba. Valeria salió del salón sin mirar atrás. Lo que había comenzado con una rosa ahora se había convertido en un reto mucho mayor: desafiar las expectativas de su familia y seguir su propio camino. El día después de la confrontación con su padre, Valeria se despertó con una sensación extraña, casi como si hubiera cruzado una línea invisible que no podía deshacer. Mientras el sol iluminaba débilmente su habitación, ella permanecía acostada, con la mirada fija en el techo, en silencio. Sabía que la decisión de enfrentarse a su familia no había sido fácil, pero en lo profundo de su ser sentía que era lo que debía hacer. La batalla que acababa de iniciar no solo tenía que ver con Mateo, sino con su propia identidad, con su derecho a ser quien realmente era. El teléfono en su mesita de noche vibró con un mensaje de Julián. Era un breve «todo bien». Valeria respiró profundamente, miró su teléfono y se permitió una pequeña sonrisa. Su único confidente en esos momentos de caos, el hombre que la entendía sin juzgarla. A pesar de todo lo que ocurría, sentía que su amistad con Mateo la estaba empujando a ser alguien más auténtica, más fuerte. Esa tarde Valeria decidió visitar a Mateo nuevamente. La idea de no hacerlo la atormentaba. Él no era solo un niño de la calle que vendía flores, él era alguien que le mostraba un mundo distinto al suyo, lleno de luchas, pero también lleno de esperanza. Julián la llevó al mercado sin decir nada. El trayecto estuvo marcado por el silencio, como si ambos entendieran la importancia de ese momento. Al llegar, Valeria se bajó del coche con determinación. No estaba segura de lo que encontraría, pero estaba dispuesta a seguir adelante. Al ver a Mateo en el mismo puesto de siempre, vendiendo flores, su corazón dio un vuelco. Él la miró sorprendido, como si no esperara verla, pero, en cuanto sus ojos se encontraron, una sonrisa tímida apareció en su rostro. «Valeria, no pensé que vendrías otra vez», dijo Mateo, su voz cargada de emoción. «Tenía que verte», respondió ella sin más preámbulos. Se acercó a él y sin pensarlo le dio un abrazo. No sabía por qué lo hizo, pero sentía que era lo correcto. Mateo se quedó quieto al principio, sorprendido por la cercanía, pero luego correspondió al gesto con una suavidad que desarmó a Valeria. Fue un abrazo de comprensión, de apoyo, de dos personas que, a pesar de todo lo que los separaba, se entendían sin palabras. «Tu madre está mejor, ¿verdad?», preguntó Valeria, con una expresión preocupada. Mateo asintió, aunque su rostro mostraba señales de cansancio. «Sí, gracias a lo que me diste, pudo comprar la medicina que necesitaba. Está descansando, pero ya está más tranquila». Valeria sintió un alivio profundo al escuchar eso. Verlo sonreír, ver la paz que había regresado a su vida, la hizo sentir que había hecho lo correcto. Pero más allá de la gratitud, había algo más, algo que empezaba a germinar entre ellos. «No tienes que agradecerme», dijo Valeria mirando al suelo para ocultar la emoción que sentía. «Solo quería que estuvieras bien». Mateo la miró con unos ojos brillantes, como si supiera lo que realmente significaba ese gesto. «No solo mi madre está bien, tú también lo estás. Creo que has comenzado a cambiar». Las palabras de Mateo fueron como un espejo que le reflejaba la transformación que ya sentía en su interior. Valeria no solo había cambiado por él, sino por ella misma. En ese preciso momento, entendió que los lazos de afecto, de amor y de humanidad no tienen nada que ver con el dinero ni el estatus social. Los dos se quedaron ahí, juntos, mirando las calles del mercado. El bullicio de la gente, los vendedores, el sonido de la música, todo era parte de un mundo al que Valeria comenzaba a pertenecer de una forma más activa,
más conectada. «Gracias por estar aquí, Valeria», dijo Mateo de nuevo mirando hacia el suelo, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro. «No me debes nada», respondió ella. «Yo también te debo mucho». El silencio que siguió no fue incómodo, sino pleno. Ambos sabían que sus caminos ya no podían separarse, que esa amistad naciente no tenía vuelta atrás. Y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, en ese momento, Valeria ya no sentía miedo. Sabía que la transformación que había comenzado no solo era posible, sino que estaba sucediendo. Los días pasaron lentamente, pero Valeria sentía que cada momento la acercaba más a un cambio que no podía ignorar. La relación con su familia se volvió más tensa, sobre todo con su madre, Elena, que no dejaba de insistir en que Valeria se alejara de Mateo. Cada vez que Elena veía la rosa en la mesa o escuchaba que Valeria mencionaba su nombre, su mirada se endurecía. «¿Cómo es posible que sigas involucrándote con alguien como él?», le preguntaba Elena con tono acusador, mientras recorría la casa con su actitud implacable, como si se tratara de un pecado que necesitaba erradicar. Pero Valeria ya no podía ignorar lo que sentía. Había algo dentro de ella, algo más grande que las expectativas de su familia, que le decía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Mateo había entrado en su vida de manera sencilla, sin buscar nada a cambio, pero al mismo tiempo le había mostrado un mundo que nunca habría conocido de otro modo. Un día, después de una de las discusiones con su madre, Valeria se encerró en su habitación, sentada junto a la ventana. El viento caliente del desierto se colaba por las rendijas de la casa, y a lo lejos pudo ver las montañas que siempre había observado desde su ventana. Algo dentro de ella se quebró, algo que la impulsó a tomar una decisión que cambiaría para siempre su vida. La vida que había vivido hasta entonces no le daba paz. La imagen perfecta que su familia intentaba mantener, las reuniones sociales, los lujos, todo parecía vacío ahora. Sabía que su madre nunca aceptaría su relación con Mateo, y su padre, aunque preocupado, solo deseaba que ella encajara en ese molde. Pero ella ya no quería eso. Valeria no quería ser solo un nombre. Quería ser una persona, con todo lo que eso implicaba, con sus propias decisiones, sus propios afectos. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y decidió actuar. Sabía que enfrentarse a su familia era solo una parte del cambio que tenía que hacer. Lo más importante ahora era ser fiel a sí misma. El siguiente paso fue arriesgado. Valeria sabía que su familia nunca lo permitiría, pero estaba dispuesta a desafiarlo. Cuando sus padres se ausentaron para una reunión de negocios, Valeria pidió a Julián que la llevara al mercado. No solo quería ver a Mateo, sino hacer algo mucho más importante: ayudarlo, no solo con dinero, sino dándole una oportunidad de cambiar su vida. Cuando llegó al mercado, lo primero que vio fue a Mateo, como siempre, con su ramo de flores en la mano. Pero al contrario de los otros días, él parecía algo más tranquilo. La última vez que lo había visto, había estado agotado, pero hoy había algo diferente en él. La sonrisa que antes le parecía tímida ahora se veía más segura, más abierta. «Valeria», dijo Mateo, sorprendido de verla. «Hola, Mateo», respondió ella con una sonrisa cálida. «¿Cómo está tu mamá?» «Está mejor», respondió él sonriendo de nuevo. «Gracias a lo que me diste, pude comprarle los medicamentos. Está descansando». Valeria lo miró con atención. No solo estaba hablando de su madre, sino de una transformación dentro de él. Lo veía diferente, más fuerte. Esa fortaleza que él había mostrado al enfrentar la enfermedad de su madre, al vivir con tan pocos recursos, había tocado algo dentro de ella. «Mateo, quiero que sepas que no fue solo dinero lo que te di. Fue una forma de mostrarte que creo en ti, en tu capacidad. Quiero que sigas adelante, que sigas luchando, pero quiero hacer más». Valeria lo miró a los ojos. «He hablado con alguien para que puedas estudiar. Podrías tener una oportunidad». Mateo la miró, desconcertado, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? Pero
¿Por qué lo haces? ¿Por qué me ayudas tanto? Porque tú eres valioso, Mateo. No importa de dónde vengas, sino lo que eres capaz de hacer. Y yo te he visto luchar. Valeria suspiró, tomando su mano con firmeza. Quiero verte triunfar. Mateo no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en su vida alguien le estaba tendiendo una mano sin esperar nada a cambio. No solo Valeria le estaba ayudando económicamente, lo estaba ayudando a soñar. La idea de que su vida podía ser diferente, de que había una oportunidad para él, le hizo sentir un peso aliviado en su pecho. No sé qué decir, dijo Mateo con la voz quebrada. No tienes que decir nada, solo sigue adelante, por favor. Te prometo que estaré aquí para ti, pase lo que pase. En ese momento, Valeria sintió que algo dentro de ella había cambiado permanentemente. Ya no era la misma joven que se escondía detrás de la imagen que su familia quería crear para ella. Había encontrado un propósito que iba más allá de las expectativas de su familia y que la conectaba con lo más profundo de su ser. La lluvia comenzó a caer con fuerza esa tarde, y Monterrey se llenó de un aire fresco que parecía limpiar el polvo del día. Valeria miraba por la ventana de su habitación, observando cómo las gotas caían en el jardín, con la mente en todo lo que había sucedido. Habían pasado semanas desde su confrontación con su padre, semanas desde que tomó la decisión de seguir su corazón, sin importar las consecuencias. El teléfono en su mesita de noche vibró, y al mirarlo, Valeria vio el nombre de Mateo en la pantalla. Su corazón dio un pequeño brinco. Había sido un tiempo desde que se habían visto, pero en su mente y en su alma, la conexión entre ellos seguía intacta. Sin pensarlo mucho, deslizó el dedo y contestó. «Hola, Mateo», dijo, tratando de sonar tranquila, aunque una sonrisa se le escapó. «Hola, Valeria», respondió él con una voz llena de emoción. «Tengo algo que quiero contarte». Valeria lo escuchó atentamente. Mateo le contó que gracias a la ayuda que le había dado, había comenzado a estudiar en un centro nocturno, lo cual era un logro gigantesco para él. Por fin podía aprender lo que tanto había soñado. Además, su madre ya estaba mejor, y gracias a las medicinas y cuidados, su salud había dado un giro positivo. «No sé cómo agradecerte», dijo Mateo con la voz quebrada por la emoción. Valeria sintió una oleada de satisfacción recorrer su pecho. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero escuchar esas palabras le dio la certeza de que había hecho lo correcto. «No tienes que agradecerme, Mateo», respondió con una calidez genuina. «Yo solo te di una oportunidad. Tú la aprovechaste. Y eso es lo que más me enorgullece». Él sonrió del otro lado del teléfono y Valeria podía escuchar la felicidad en su voz. A veces, los pequeños actos de bondad, los gestos sinceros, podían cambiar el curso de la vida. Ella se dio cuenta de que esa lección había sido la más importante de todas. Las personas no necesitan dinero ni lujos, sino apoyo, cariño y la creencia de que pueden lograr lo que se propongan. En la mansión, la relación con su familia seguía siendo tensa. Elena no dejaba de reprocharle sus decisiones, y Ricardo, aunque preocupado por ella, aún no entendía por qué Valeria había dado un paso tan drástico. Sin embargo, Valeria no se sentía derrotada. Por primera vez, sentía que estaba en control de su propia vida. Con el tiempo, la figura de Mateo se convirtió en algo más que una amistad. Era un símbolo de su propia liberación, de su capacidad de romper con las expectativas y abrazar una vida más auténtica. Valeria comenzó a asistir a clases de arte y literatura, actividades que antes solo había soñado hacer. Comenzó a explorar el mundo por su cuenta, a conocer su propio corazón y a ser la persona que siempre había querido ser. A pesar de la desaprobación de su madre y los esfuerzos de su padre por persuadirla de que volviera a la vida que le habían preparado, Valeria se mantenía firme. Ya no era la hija perfecta de los de la Vega. Ahora era Valeria, una mujer que elegía sus propias batallas, que seguía su camino sin miedo a las críticas. Una tarde, mientras paseaba por las mismas calles del mercado donde todo había comenzado,
Valeria se detuvo frente a un mural. Era una pintura vibrante, llena de colores, que representaba a dos personas caminando juntas hacia el horizonte. En el mural, ella podía verse a sí misma junto a Mateo, pero no como una hija de millonarios, ni como alguien atrapada en una vida que no elegía, sino como una mujer libre, con un futuro propio por delante. Valeria sonrió al ver esa imagen. Finalmente, entendió que el verdadero poder no estaba en la riqueza ni en las expectativas familiares, sino en la capacidad de elegir quién quería ser. Y por primera vez en su vida, se sentía completa. Las lluvias cesaron y el sol comenzó a brillar de nuevo en Monterrey, pero para Valeria ya no era el mismo sol. Era uno que brillaba para ella, una mujer que, con sus propios esfuerzos, había logrado alcanzar su destino.